Hola y bienvenidos una vez más a la serie de Leviatán. Hacía tiempo que no se subía un video al respecto y es que nos habíamos dado a la tarea de realizar una investigación bastante complicada, pero por fin podemos volver. Después de todo lo que hemos visto, los invito a que revisen la serie desde el principio los que no la hayan visto. Hemos aprendido demasiadas cosas, como Satanás plagia todo lo de Dios, desde que la Biblia está escrita en las estrellas y todas las constelaciones, todo lo que es el zodiaco, en realidad era lo que la gente que Dios creó desde Adán en adelante habían tenido para entender el plan de salvación. Sin embargo, Satanás lo torció y lo convirtió en algo pues totalmente satánico, la astrología. Cómo las sociedades antediluvianas tenían ciertos conocimientos que se pervirtieron, y esto lo hizo Caín mediante las sociedades secretas, y a final de cuentas esto trascendió a la adoración de ciertas diosas, que estas diosas eran precisamente descendientes de Caín metidas en sociedades secretas, y que era una tergiversación de lo que hizo Satanás con Eva. Entonces, vamos a partir de este punto de la serie. Las aguas primordiales y el dragón del caos. Sabemos que el Leviatán, este dragón marino, el Otán, también en las culturas cananeas, es una serpiente, un dragón asociado a las aguas primordiales caóticas antes de que Dios pusiera un orden. Estas mitologías, donde vemos a los dioses del trueno, rayo como Baal, Hadad, a Marduk, etcétera, vencen a un dios, diosa, puede variar en los casos, que es dios o diosa del mar o las aguas primordiales. Y estas representan el caos, como un dragón. Tenemos a Yam con Lotán, a Tiamat, son ejemplos que hemos visto en diferentes mitologías a lo largo de esta serie. Ahora, el dragón presente en las aguas del caos primordial, pues en realidad fue Lucifer, después de su expulsión. Recordemos que la expulsión de Lucifer se da y es el paso previo a que Dios cree la tierra. Cuando Cristo creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas estaban sobre la faz del abismo o de la tierra. Y esto sería el caos iniciado por Satanás, y entonces viene Cristo a ponerle un orden. Podría ser una posibilidad, no lo estamos afirmando, pero tiene sentido que de alguna manera la expulsión de Satanás haya traído cierto nivel de desorden. Recordemos que la Biblia nos dice, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, o sea, Dios no es un Dios de desorden. Entonces, lo que Dios creó no tenía por qué estar desordenado a menos que hubiera una presencia externa. Y sabemos que en cierta forma Satanás fue testigo de la creación del mundo y del universo. Entonces, muy seguramente podríamos decir que este dragón primordial en las aguas del caos era una representación de Satanás y cómo él iba a traer este caos en un futuro cuando lograra introducir plenamente el pecado. La Biblia nos dice, en 1 de Pedro 3, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, en los días de Satanás, de hecho, Ellen White nos dice esto, es una paráfrasis de una de sus citas. En los días de Noé, Satanás y Cristo sostenían una guerra, hasta que Satanás fue obligado por Dios a estar en medio del caos del diluvio. Y en ese momento Satanás temió por su vida. Entonces vemos a este dragón primordial del caos, pero entonces Dios le muestra, mira, ¿sabes qué? Esto es realmente caos. Y este caos es un paso previo para reordenar la tierra en realidad. Entonces, de acuerdo a todos los conceptos que hemos visto, sabemos que la diosa dragón Naama, que fue la esposa de Cam, entró al arca y sobrevivió al caos del juicio de las aguas primordiales. Vemos cómo Pedro conecta la creación por agua con la destrucción por agua. Y esta persona, esta Naama, esposa de Cam, la diosa dragón, entra en el arca. Entonces ella se convierte en la sobreviviente de las aguas primordiales. Es la representación ahora de esas aguas caóticas primordiales. Ella tiene todo el derecho de ser
reconocida en cierta forma como el concepto del Leviatán o del dragón del caos. ¿Por qué? Porque estuvo ahí presente y sobrevivió. Entonces, cuando ella sale del arca, perpetúa este culto serpentino satánico, siendo ella parte misma del culto, como la sucesora de Eva, entre comillas. Recordemos, estas diosas se atribuyen los conceptos corruptos de Eva. Este concepto de Lilith, la primera esposa de Adán, que viene de... ni siquiera es bíblica, en realidad, viene de los midrashes judíos. Entonces, Lilith es una tergiversación de Adán, lo que hubiera pasado, o lo que en realidad pasó, perdón, de Eva, lo que pasó cuando Eva se unió con la serpiente. Es ese concepto de pecado, mujer y serpiente, que no es el concepto completamente bíblico, pero que sí pasó. Entonces Satanás agarra este concepto, lo revuelca todavía más, y ahora estas mujeres dicen, nosotras somos las sucesoras de esa Eva corrupta. Y entonces nosotros ahora vamos a regresar al hermetismo, que es un concepto que habíamos comenzado a hablar en capítulos atrás, pero tuvimos que poner en pausa. Y ahora volviendo a esto, sabemos que el conocimiento antediluviano registrado en 2 pilares únicamente es correcto al entender que ese conocimiento es en realidad la entrada al Edén. Lo que se le llama conocimiento es entrar al Edén para el hermetismo y de acuerdo a la línea. Para la línea cananita esotérica, esto se llama iluminación. Esto es volver al Edén, pero a través de la meditación y la magia divina. El propósito de Dios es volver a llevar al ser humano al estado edénico, y eso es mediante el conocimiento de Cristo y del Dios verdadero. Pero para la línea esotérica esto se llama iluminación y no tiene mucho que ver con Cristo. Ellos quieren volver al Edén, quieren volver a tener ese conocimiento, esa iluminación, esa inmortalidad, pero el camino que ellos toman no es Cristo, sino la meditación y la magia. Y con meditación nos referimos a este encumbramiento de la misma persona. Sabemos que Cam se casó con Naama, cuya madre llegó a ser iniciada en las sociedades antediluvianas y que a su vez pues llevó esto a ser un iniciado también a Cam. Entonces Cam y su esposa Naama fueron las que metieron las sociedades secretas al arca, y estos conceptos de iluminación, meditación, magia divina, hechicería, sociedades secretas, y este concepto de volver a ese estado edénico mediante estos métodos no divinos, pues es lo que él trajo después del diluvio. Heliópolis, ampliamente mencionada aquí, según la leyenda egipcia, fue donde Ra se paró para estimular su miembro y crear todo. Según la mitología egipcia, Ra se paró en Heliópolis, hizo lo que hizo y así creó todo. Y resulta que el obelisco es un símbolo del falo de Ra, pero que a su vez también absorbe la energía solar. Cuando hay un obelisco, representaba para el egipcio que absorbía la energía solar de Ra, haciendo que la presencia de Ra esté en ese obelisco y nos emane a nosotros su energía. Interesante el significado de lo que es el símbolo de Ra y su falo. Curiosamente, habíamos mencionado que el dios Tot era descendiente de Cam. ¿Por qué? Porque era descendiente de Ra. Y es que aquí lo planteamos de una forma muy sencilla, de acuerdo a la Biblia y al hebreo. Cam o Ham en hebreo significa cálido o caliente. Y esto se puede referir al clima, pero interesantemente podríamos pensarlo también con una connotación sexual. Alguien que es muy caliente tiene una connotación sexual. También significa enardecer. Y es más interesante cuando lo vemos en Génesis 9. Se dice que Cam vio la desnudez de Noé. Y muchos dicen, pues lo vio y se burló de él, pero esto tiene un contexto más allá. Cam violó a Noé junto con su hijo Canaán. Y dirán, ¿por qué podemos decir eso? En realidad Ellen White no lo dice explícitamente, pero lo llama un monstruoso crimen. Ellen White llama que fue un monstruoso crimen lo que hizo Cam. Y si solo hubiera sido burlarse de su desnudez, el término monstruoso no sería algo aplicable. Pero Cam violó a Noé mientras él estaba ebrio. Y cuando vemos las connotaciones de Ham en hebreo, las conexiones que tiene esta palabra, vamos a ver que Hametz es levadura
y es un símbolo del pecado, la levadura. Jamar y gemer son palabras para rojo y vino. Están conectadas, el vino también es rojo, jamar y gemer. Y resulta que Noé se embriagó con vino de su vid, y recordemos, el vino es veneno de serpientes, lo hemos visto en esta serie, la misma Biblia lo dice, y recordemos que el vino pues no tiene propósito el beberlo, no tiene beneficios absolutos para la salud. La Biblia restringe el uso absoluto de vino. Sin embargo, aquí Noé lo hizo y desembocó en algo que tuvo que ver con Ham. Jamás, que está de moda esta asociación, pero la palabra jamás en hebreo significa ser violento, maltratar, robar o violar. Curioso que esta palabra violar es un derivado de la palabra Ham. La palabra Hamán significa ídolo, imagen o estatua y también obelisco. Muchas veces que en la Biblia se traduce como imagen o estatua, en realidad la palabra a veces más correcta para traducir sería obelisco. Entonces, Hamán en hebreo es un obelisco y es un derivado de Ham. Entonces, cuando hablamos del dios Ra y su obelisco, estamos hablando en realidad del dios Ham y su esposa, la otra diosa. Y es que pensemos que la humanidad adoptó como dioses a la raza antediluviana que recién salió del arca. Sus descendientes los veían como divinidades porque descendieron de ellos, pero además los descendientes vivían mucho menos, medían mucho menos que Ham y su familia, los que realmente venían directamente del diluvio. En la Biblia se menciona en varias ocasiones a los Hamán, especialmente asociados a Heliópolis. Recordemos de los episodios de las venas de la historia. Heliópolis, ciudad de obeliscos, y en la Biblia se menciona un montón Hamán, o sea, obeliscos asociados a Heliópolis. Entonces, Ra, el dios Ra, viene a ser Cam, y el obelisco es su propio símbolo. Cuando vemos un obelisco, estamos viendo el símbolo de Cam. Entonces, el dios Tot, que habíamos mencionado, el dios Tot fue el sucesor de Misraim o Misor, o sea que Tot fue nieto de Cam. ¿Y por qué volvemos a Tot? Porque Tot es el padre del hermetismo, en cierta manera. Y es interesante porque cuando vemos nosotros a la Torre de Babel, que fue algo construido por los descendientes de Cam, vamos a ver ese obelisco en la punta. Este grabado de la Torre de Babel es extraído directamente de la zona de Turquía, donde se encuentra el Arca de Noé encontrada por Ron Wyatt. Entonces, en esa misma zona Ron Wyatt encontró este petroglifo que él dice representa la Torre de Babel, que por cierto él también la encontró y ya lo mostramos en la serie de las venas de la historia, pero en la punta se ve claramente un obelisco, el símbolo por excelencia de Cam. Y entonces empezamos a entrar con el símbolo fálico y resulta que aquí tenemos a Pazuzu. Pazuzu es el rey de los demonios del viento, para aclarar. Es hijo del dios Jambi o Anu en la mitología mesopotámica. Para los sumerios también representaba el viento del suroeste que traía las tormentas y también el portador de la peste y las plagas, del delirio y de la fiebre. Entonces es un demonio medio curioso, ¿no? Porque era el protector de las mujeres embarazadas y de las madres, a las que podía defender de las maquinaciones de la diableza Lamashtu, que era su consorte y rival. Entonces está extraño, ¿no? Pazuzu está casado con una demonio también, porque Pazuzu es demonio, está casado con una demonio y es su consorte, pero también es su rival, entonces él defiende a las mujeres mientras su consorte las ataca. Este concepto de la dualidad de bien y mal tan presente, femenino, masculino, en toda esta serie, y es algo que en realidad esta dualidad Satanás se la inventó o no, realmente la copió de algo. Ahora, sus primeras representaciones visuales no están atestiguadas hasta el siglo 8 antes de Cristo, con los primeros hallazgos en las tumbas de Nimrod. Entonces, Pazuzu es un dios íntimamente relacionado a Nimrod, el constructor de la Torre de Babel. ¿Y qué tiene de interesante? Bueno, se le suele representar con cuerpo de hombre, cabeza de león o de perro, cuernos de cabra en la frente, garras de ave en los pies, 2 pares de alas de águila, cola de escorpión y pene en forma de serpiente. También se suele mostrar con la palma de la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo,
Esta posición de las manos simboliza la vida y la muerte o la creación y la destrucción. Esta posición de las palmas también está presente, si lo recordamos, en la figura como del Baphomet, y de hecho es una figura recurrente también en santos católicos. Entonces, estas posiciones de manos nos muestran una vez más la idolatría disimulada en la Iglesia Católica, pero más allá de eso, podemos ver que el obelisco, la serpiente y el pene están relacionados. ¿Por qué? Porque Pazuzu es del tiempo de Nimrod, ahí surgió, es un demonio totalmente, una deidad pagana, pero está relacionado a los conceptos de Cam. ¿Quién fue Nimrod? Fue descendiente de Cam. Y entonces, cuando pensamos nosotros en la Plaza Vaticana y que el Papa sale todos los días a darle la misa y la bendición, etcétera, a la gente, pero él siempre mirando hacia el obelisco. ¿Por qué? Porque él está recibiendo la emanación del falo de Ra, de Cam. Aquí hay algo medio homosexual. Los pilares de la sabiduría egipcia y a su vez de las sociedades secretas antediluvianas se convirtieron en esos obeliscos. Mencionamos estos pilares, estos conceptos que estaban relacionados incluso a conceptos divinos que representaban estos pilares, que eran los querubines cubridores, los guardianes de la entrada del Edén, y que al final se convirtieron en ese símbolo del conocimiento. ¿Por qué? Porque entrar al Edén representa la iluminación para las sociedades secretas, y el conocimiento para estas sociedades secretas estaba guardado en los obeliscos, o los dos obeliscos que protegían la entrada. Entonces, vemos esta relación mística. Tenemos, por ejemplo, ahora vamos a hablar de los preceptos del hermetismo. Son 13 preceptos, recordemos el 13 representa cambio, transformación o transmutación, que es parte de... Y bueno, aquí son los 13 preceptos de Thoth. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que es arriba. Este concepto lo hemos mencionado mucho, como es abajo es arriba. Lo que está arriba es como lo que es abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno, o sea, de Dios, del único Dios. Y aquí se pone interesante hablar del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Esto suena medio bíblico, ¿no? Pero es parte del hermetismo, y el hermetismo es totalmente satánico. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. ¿De qué nos está hablando aquí? Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Nosotros lo podemos leer de una manera literal, pero ellos interpretan un montón de cosas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo. Esto es justamente la clave. Usa tu mente por completo. Conocimiento, gnosis, gnosticismo, vamos a ver eso más adelante, pero esto deriva del hermetismo. ¿Cómo usas tu mente? Meditación, trasciende para que subas de la tierra al cielo, para que llegues al estado edénico mediante el conocimiento, no mediante Cristo. Y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti una vez. Fíjense que la luz que tienen no sean tinieblas. El principio 9. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí, o que se han llevado a cabo. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las 3 partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Esos son los 13 preceptos, pero es interesante que esto, aunque no es bíblico, tiene conceptos que parecen asociarse. Hablamos de la palabra, vamos a hablar del poder de la palabra. Recordemos que Thoth es la palabra y Hermes Trismegisto es Hermes Thoth. Entonces aquí se empiezan a remontar todos los conceptos que hemos visto a lo largo de la serie. ¿Quién era la palabra? Thoth.
Dentro de ese contexto, los egipcios pensaban que la palabra poseía un inmenso poder mágico, gracias al cual los sacerdotes, que eran buenos conocedores de la naturaleza de los hombres y de los dioses, podían realizar peticiones y súplicas a los últimos, que realmente no eran tales peticiones, sino órdenes que los dioses habrían de ejecutar. Entonces, el andar decretándole a Dios qué tiene que hacer es hacer lo que hacían los sacerdotes egipcios. Yo soy, ¿quién decía eso mucho? Jesús. Yo soy la gran palabra. ¿Quién es la gran palabra? Es Cristo. Yo soy la gran palabra. Declarará el faraón en los textos de las pirámides, expresando así que con su verbo el rey puede dar vida a todo lo que desea. Vemos aquí cómo el hermetismo, el culto egipcio, se apropiaba de conceptos que realmente son bíblicos, pero vamos a ver dónde mete Satanás su veneno sutil, el veneno de la serpiente. Esa intensa fe de los egipcios en el poder mágico de la palabra trasluce en las inscripciones que se han conservado en la tumba familiar de Petosiris, que fue un sumo sacerdote de Tot en Hermópolis Magna, en los tiempos de la segunda dominación persa sobre Egipto. Y cuando estamos hablando de dominación persa, estamos hablando unos pocos siglos antes de Cristo. Entonces vemos cómo este sincretismo viene remontándose desde Cam. Todo esto, Cam es el originador. Postdiluvio, ¿verdad? Porque todo tuvo su origen en las sociedades secretas con Caín. Estamos leyendo únicamente lo subrayado. Un hombre revivido nos dirá Petosiris cuando su nombre es pronunciado. Petosiris pensaba que pronunciar el nombre de una persona permitía de algún modo que ese hombre fuese nuevamente creado. Cuando la muerte alcanzaba a una persona, si su nombre, sus palabras eran conservadas, se estaba asegurando la supervivencia del fallecido. Y luego por aquí menciona al nombre Akenatón. Akenatón es un nombre bastante interesante. La creación por el verbo. Recordemos, Tot es el verbo, pero él creó todo mediante el verbo, como lo hizo Cristo. Para los egipcios y en general para los pueblos semitas, el creador habría utilizado el poder del verbo, es decir, la magia de la palabra, cuando decidió que el mundo existiera. El demiurgo Atum, y aquí ya entra el concepto del demiurgo, lo vamos a ver. Atum es una emanación de Ra. Entonces tenemos a Ra, Cam, pero aquí es el dios como principal y de él emana el demiurgo, Atum, que es como el mismo sol, pero no. Una vez que concebían un elemento, no precisaban sino pronunciar su nombre para que tomase vida. La magia de la palabra permitía que instantáneamente la realidad que expresaba quedase materializada. La orden concebida por el corazón y exteriorizada por la lengua no cesa de dar forma a la significación de toda cosa. Entendemos que es muy significativo que la palabra Ra, que designa al gran Dios creador, fuese escrita en egipcio con los signos jeroglíficos de boca y debajo de ella un brazo, o sea, crear y hacer, o hablar y hacer. Los egipcios pensaban que los textos religiosos y mágicos más importantes no habían sido escritos por los hombres, sino por los propios dioses, sobre todo por Tot, la divinidad del conocimiento. Recordemos, para estas sociedades el conocimiento es la forma de trascender al estado edénico. Cuando el hombre es iniciado en sociedades secretas en estos conocimientos, llega a comprender plenamente la magia que impregna a la palabra escrita y deseará no solamente leer, sino incluso comer esas palabras santas. Había algunos monjes católicos que se comían trozos de palabra bíblica. Tenemos noticias que sugieren que los grandes sacerdotes colocaban trozos de texto en un cuenco e ingerían luego las palabras sagradas. Con esa acción, de algún modo, estaban accediendo físicamente al verbo divino. Se sabe también que este rito simbólico habría de ser practicado muchos siglos más tarde en logias medievales de constructores de catedrales, o sea, masones. Entonces vemos el hermetismo, pero el hermetismo ya nos empieza a meter conceptos de la palabra creadora, el verbo y el uno, el único Dios. Y entonces aquí vamos a regresar a un punto. Habíamos mencionado en capítulos anteriores que algunos autores cristianos medievales o renacentistas creían que Moisés, incluso judíos, creían que Moisés o Moshe, el escritor del texto sagrado de la Torá, de los primeros 5 libros de la ley de Dios, fue
en realidad Hermes Trismegisto. ¿Por qué se pudo haber dado esta relación? O que él aprendió de Hermes Trismegisto. Bueno, resulta que vamos a hablar de Tot, otra vez, el dios Tot. Su nombre en egipcio es Yehuti y lo llevaron varios faraones de la dinastía 18. Póngase interesante la cosa aquí. Estos faraones de la dinastía 18, varios se llamaban Yehuti o engendrados por Yehuti o por Tot. Posteriormente, en la traducción griega se les conocería como Tutmosis o Totmosis. La forma es helenizada o en griego del nombre. Lo interesante es que podemos dividir estas palabras en dos. Tot Moisés, Tutmosis, Tot Moisés o Yehuti Moshe. Moisés tenía un nombre que también significaba algo en egipcio. No es casualidad que la hija de Faraón lo bautizara como Moisés. Ahora, el caduceo egipcio en realidad es la serpiente de Moisés. Habíamos hablado del símbolo del caduceo y aquí vemos al dios Tot sosteniendo unas varas con o varas que son serpientes. Y aquí se pone más interesante porque Moisés hizo lo mismo, convirtió su vara en serpiente mediante el poder de Dios. Y entonces los faraones se llamaban Tot Moisés de la dinastía 18 y tenemos aquí a Moisés ejecutando un papel muy similar a lo que el dios Tot hacía en la mitología. Y entonces, pues, ¿qué es lo que realmente pasa aquí? ¿Quién fue el faraón del Éxodo? Hay una relación evidente entre Tot y Moisés, y es que resulta que durante la dinastía 18 también hay una relación. Y cuando nosotros recordamos lo que ya se presentó en las venas de la historia, de la arqueología, es que Moisés vivió durante la dinastía 18. Ahí es donde se dio. Entonces, faraones que se llaman Tot Moisés con un Moisés que es el bíblico. La historia del Éxodo y Moisés contra un faraón, y aquí es donde vamos a mencionar posiblemente a Tutmosis III. Porque aunque en las venas de la historia no hemos querido afirmar a un faraón como tal, porque la arqueología no nos da la suficiente evidencia, y de hecho todo este tiempo que hemos pasado sin subir video es porque hemos estado trabajando en otros proyectos para este canal, pero mucho se ha ido en investigar sobre egiptología. Y resulta que no nos da una información concluyente acerca de cómo va el asunto bíblico. Pero las fechas, la datación, sí nos lleva a que durante la dinastía 18 es que sucedió el Éxodo. Y vamos a ver por qué Tutmosis III parece ser el candidato más firme a ser el faraón del Éxodo, aunque las cronologías no nos cuadren del todo. La otra posibilidad es que fuera otro faraón con el nombre Tot, que era el rey de Misraim, de Egipto. Recordemos esta descendencia de Misor, o la tierra de Egipto. Y Misor, que era este faraón el primero, y que Tot era su hijo. Entonces, ahora tenemos un faraón que también se llama Tot. ¿Por qué a Moisés se le llama Hermes Trismegisto por algunas personas? ¿O que aprendió de Hermes Trismegisto? No, es que lo que sucede es que el faraón con el que él se enfrentó sí era Hermes Trismegisto y había muchas similitudes. Aquí es donde vemos cómo las cosas que a veces hace Dios y que hace Satanás son muy parecidas. ¿Por qué? Porque Satanás copió. Entonces, vamos a recalcar, no estamos seguros de que fuera Tutmosis III el faraón del Éxodo, pero porque, bueno, hay razones para descartarlo, pero necesitamos sí o sí mencionar esto. El reinado de Tutmosis III fue el que dio el auge al ocultismo pagano más alto, y con él venían creencias herméticas. El concepto de Tot, para empezar. Tot, así se llamaba el faraón Tutmosis III. Y esto reforzado aún más porque incluía sacrificios humanos. Durante el reinado de Tutmosis III se hicieron sacrificios humanos. ¿Cómo sabemos esto? Lo veremos. Este es el momento ideal para que haya un juicio divino. ¿Por qué? Porque Egipto estaba en un momento asqueroso de su historia. Moisés viene y se enfrenta contra un faraón, y es una historia del poder de Dios, donde vamos a ver muchas serpientes de por medio, que de esto se trata toda la serie, y vamos a ver cómo termina con la herida de las cabezas de Leviatán, que vamos a ver que fue el Nilo, el faraón de Egipto, etc. Primero hablemos de Baal Tifón. Ya habíamos hablado de quién era Baal Tifón y que a esta deidad se le hacían sacrificios humanos. Ellen White nos lo dice en Patriarcas y Profetas, lo pueden recapitular en la serie.
Ellen White nos dice que a Baal Tifón los egipcios le hacían sacrificios humanos. Pero, recordemos, Tifón es un dios o el nombre de un dios griego, y aquí es donde entra el concepto de Baal. Porque sí hay un Baal Tifón o Baal Zephón que se menciona justamente en Éxodo 14. Este Baal Tifón, ¿cuándo lo adoraron los egipcios? Es un dios cananeo. Entonces hay que ver en la historia cuándo los egipcios adoraron a Baal. Y bueno, el culto a Baal también se extendió a Egipto, especialmente durante los periodos de los contactos comerciales y militares entre Egipto y Canaán, cuando estos contactos fueron más intensos, especialmente bajo faraones como Tutmosis III y Amenhotep II, que es su sucesor. Curioso que los egipcios adoren a Baal durante el tiempo de Tutmosis III. ¿A qué Baal? Tenía que ser Baal Tifón, al que se le hacían sacrificios humanos, como lo dijo Elena de White. Egipto expandió su influencia en Canaán y Siria. Luego, pues, también a regiones donde Baal era una deidad prominente. La adoración a Baal fue introducida en Egipto durante el segundo periodo intermedio, alrededor, según las fechas de los egiptólogos, del 1650, 1550, y especialmente en la dinastía 18. O sea, la adoración a Baal ya estaba introducida, pero fue especialmente en la dinastía 18 y el Nuevo Reino. Aquí nos da las fechas aproximadas, cuando Egipto tenía vínculos estrechos con Canaán y otras regiones del Levante. Baal fue especialmente popular entre los hicsos, un grupo de gobernantes extranjeros de origen semita que controlaron partes de Egipto durante el segundo periodo intermedio. Durante su dominio, los hicsos introdujeron varias deidades cananeas, incluyendo a Baal. Entonces Baal se introdujo con los hicsos, que luego fueron expulsados al inicio de la dinastía 18, pero Baal siguió presente durante el reinado de Tutmosis III, especialmente ahí porque el comercio con Canaán era muy intenso. Egipto dominaba la tierra de Canaán. Entonces, de manera categórica, en el tiempo de Tutmosis III se adoraba a Baal Tifón, Baal Zephón o al dios Tifón, al que se le hacían sacrificios humanos. En Egipto, Baal fue identificado con varios dioses locales, como Set, que es el dios egipcio del caos, guerra y tormentas que mencionamos anteriormente, que también está relacionado a Leviatán como un cocodrilo, y debido a sus características similares como dios de la tormenta y la guerra. Entonces aquí vemos una combinación, porque Baal, dios de la tormenta, asociado a Set, pero Set no es precisamente eso, Set es como el opuesto. Entonces aquí se vuelve a combinar. A menudo se le veía como una figura de poder y conflicto, lo cual resonaba con los aspectos caóticos y violentos de Set. También se le asoció con Montu. Aquí está Set, es a la derecha, Montu a la izquierda y Baal en medio. Un dios guerrero tebano, lo cual enfatiza su rol como un dios de la guerra, a veces representado con cabeza de toro, coronado por el disco solar y dos plumas. Fue identificado también como Ra, o sea, a Montu, ese halcón, se le identificó a veces como Ra, siendo el poder destructivo del calor del sol. Entonces, sea como sea, cuando se habla de Baal, se habla de los aspectos más caóticos y violentos, ya sea de Set o de Ra, que se supone que son dioses hasta cierto punto opuestos, pero pues aquí se combinan en Baal Tifón. La adoración a Baal en Egipto no fue tan prominente como las deidades nativas egipcias, pero sí se le rendía culto en templos y se le invocaba en inscripciones, especialmente en contextos militares y de protección. Baal era visto como un poderoso aliado divino en batallas y en la protección contra los enemigos. Con el tiempo, la adoración a Baal en Egipto disminuyó, especialmente después del fin de la dinastía 19 y con el ascenso de los faraones Ramsés, cuando se enfatizó más la adoración a los dioses egipcios tradicionales como Amon-Ra y Ptah, dioses de los cuales vamos a hablar más adelante. Sin embargo, la influencia de Baal y otros dioses cananeos permaneció en la región oriental del delta, y su culto dejó un legado en las prácticas religiosas de los pueblos semíticos que continuaron viviendo en la zona. Muchos podrían decir, no hay evidencia arqueológica de sacrificios humanos en Egipto como tal. Hay que leer a Ellen White. Ellen White dijo que eran sacrificios humanos que se ofrecían eventualmente. O sea, no era algo continuo, sino que en ciertas ocasiones se podía llegar a hacer. Entonces, si de por sí es difícil hallar ciertas evidencias en Egipto, pues de cosas que eran más esporádicas, lo eran. Pero ¿cuándo sucedían estos? Durante la dinastía 18, especialmente
en el reinado de Tutmosis III, el dios Tot, cuando se adoraba a Baal. ¿Cuándo es que Dios quebró las cabezas de los leviatanes? Porque dice la Biblia, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de monstruos en las aguas. Aquí nos está hablando del Éxodo y que ahí quebró las cabezas de monstruos en las aguas. ¿Cuáles? Bueno, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Muchos aquí interpretan, había 2 leviatanes y Dios mató a uno. Eso es una tontería, disculpen la palabra. ¿Por qué? Porque el contexto es una alegoría. ¿A qué? Bueno, ¿cuáles cabezas quebró Dios? Primero, Dios quebró las cabezas de los dioses serpiente y dragón de Egipto porque fueron juzgados mediante las plagas, cosa que Dios dijo que iba a pasar. Voy a juzgar a los dioses de Egipto. ¿A qué dioses? Serpiente y dragón, al Uraeus, la cobra Serafín, a Apophis, que era el gran dragón del caos, a Sobek, el cocodrilo dragón del Nilo, a Set, que también es representado como Baal Tifón, o este cocodrilo también. Todos esos dioses que están relacionados a serpientes y dragones, Dios los juzgó. Pero también recordemos, el Nilo era un símbolo de ese dragón de 7 cabezas, porque tiene 7 brazos principales, y este Nilo fue herido y convertido en sangre. Entonces aquí ya van 2 veces que Dios en el Éxodo le quebró la cabeza a símbolos de Leviatán o de dragones. Pero también vamos a leer en Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Moisés, que Moisés, recordemos, Mosis es una palabra también egipcia, significa sacado del agua. Entonces Jehová habló al sacado del agua, diciendo: di a los hijos que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot. Moisés sacado del agua, recordemos, el agua, el caos, símbolo de Leviatán. Entonces le dice que acampen delante de Pi-Hahirot, que significa boca o desfiladero. Esto nos recuerda al hallazgo de Ron Wyatt, que está entre Migdol, que tiene un significado de glorioso, que está entre Migdol y el mar. Pi-Hahirot, el desfiladero que está entre la gloria y el mar. Pero en hebreo la palabra mar es Yam. Y recordemos que Yam es un dios cananeo, que es el mismo Lotán, el Leviatán. Entonces, aquí Dios, de una manera medio complicada, está diciéndole a Moisés, el sacado del agua, que acampen delante del Yam, del dios Yam, del mar, del Leviatán, dirigidos hacia Baal-Zephón. ¿Quién es Baal-Zephón? Baal-Tifón, el señor del norte, a los lados del norte, o el señor del monte, que es Satanás. Entonces, Yam y Baal-Zephón, que se supone que eran enemigos en la mitología cananea, pues aquí Dios los va a poner en la misma categoría para demostrar quién es realmente Dios. Y dice: acampen junto al mar Yam. Y entonces el Lotán, que es el dragón marino, que es el mismo Yam, como vimos en episodios anteriores, el mar, fue dividido en 2 por Jehová, dándole un destello al mito cananeo. ¿Por qué? Porque Baal mató a Leviatán, a Lotán, que era Yam, lo derrotó, lo expulsó, y aquí Dios pone a Yam, al dios Yam, el Leviatán, junto a Baal-Zephón, Baal-Tifón, ese dios pagano que adoraban también los egipcios con sacrificios humanos. Y dicen: es lo mismo, pónganse allí en ese lugar. ¿Y qué hace Dios ahí? Divide al mar literalmente, divide al dios Yam, divide al Leviatán, le parte la cabeza. Ahora, es interesante porque habíamos visto por ahí que Tutmosis, o el dios Totmosis, Totmoisés III, el faraón había vencido a un pueblo que se llamaba los Lotanu, o los en cananeo es los leviatanes. Tutmosis venció a un pueblo que se llamaba los leviatanes. Y después, esto fue después de su Armagedón. ¿Por qué? Porque resulta que Tutmosis tuvo una guerra en la zona de Megido, un Armagedón literalmente. Y venció después de esto a un pueblo llamado los leviatanes. Y es que resulta que todo esto era una falsificación de Jesús mediante Tot, manteniendo los conceptos herméticos antediluvianos. O sea, Satanás de alguna manera estaba buscando estas implicaciones, ¿no? El faraón vence en una batalla en Armagedón y vence a unos leviatanes, pero el faraón es Tot, la palabra, con estos conceptos herméticos antediluvianos, ¿no? A fin de cuentas, lo que vamos a
a notar es que el faraón Tutmosis también es el dragón y es simbolizado con su ejército. ¿Por qué? Porque el faraón le venció a estos Lotanu, a los Renetu, también se les llamaba, a estos leviatanes, después de su batalla de Armagedón en Megido. Entonces este dios o este faraón Tutmosis se convierte en un símbolo del dragón, que era protegido también por la cobra Udjaet que traía en la frente. ¿Y qué es lo que hace Dios con el faraón, que se considera un dragón y en otros momentos de la Biblia se le llama dragón al faraón? Más adelante, bueno, pues lo que hizo Dios fue matarlos. Matarlos y, como decía, lo diste por comida a los moradores del desierto. Eso fue lo que le pasó al faraón y a todo su ejército. Porque Éxodo 14 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Y si alguien se los llevó a enterrar, bueno, pero muy seguramente se lo comieron los moradores del desierto, los animales. Así que Tutmosis III parece ser el candidato más ideal al ser el faraón del Éxodo. ¿Por qué? Bueno, las fechas son un problema con la cronología, pero Tutmosis era la palabra o el verbo creador para los egipcios. Era Tot encarnado, la palabra hecha carne. Además de también llamarse Moisés. Era el heredero del ocultismo hermetista antediluviano que fue heredado al faraón Misor o Misraim, y luego que era el hijo de Cam, y Cam era Ra. Entonces Tutmosis III era el heredero de todo eso, y era la palabra hecha carne. Era la reencarnación del hijo de Misor. Recordemos que el hijo de Misor fue el dios Tot, según la mitología, y resulta que aquí tenemos a la reencarnación Tot Moisés. El faraón Tutmosis III fue el conquistador mayor de Egipto. De hecho, lo llevó a la cúspide de la gloria de conquistas militares, a dominar el mayor territorio. Dominó hasta la tierra de Canaán. Y en su momento de más esplendor, de más dominio, de más poder y de más satanismo y sacrificios humanos, es cuando Dios le rompe la cabeza. Este faraón peleó una batalla en la tierra de Megido, que es un símbolo del Armagedón. Además, el Lotán o Lotanu, los pueblos, fue el nombre dado por los egipcios a un pueblo, también conocido como los Renetu. Los Renetu o Regenu los Retenu o Regenu era un pueblo y era un nombre egipcio de la actual región de Israel, Palestina y Siria, que se extendía desde Tiarú a Mitani, es decir, del norte del desierto de Negev al río Orontes. Era uno de los 9 arcos, los enemigos tradicionales de Egipto. Tutmosis III llevó su primera campaña a Retenu tras vencer en la batalla de Megido. Tutmosis tomó como rehenes a los hijos de cada uno de los reyes derrotados después los llevó para ser educados en la corte egipcia y fueron devueltos a sus lugares de origen, donde gobernaron con el consentimiento de Egipto. Entonces, Tutmosis conquista al pueblo Lotanu o los leviatanes, según la lengua cananea, toma a los príncipes, los educa en Egipto y luego los manda a gobernar, pero bajo la tutela egipcia. Entonces, Egipto sí o sí era un símbolo de leviatán y Dios le rompió la cabeza y se lo dio de comer a los moradores del desierto. Además, Tutmosis III fue el faraón durante el cual sí se practicó el culto a Baal Tifón, que es el leviatán, con sacrificios humanos. Por eso es que, aunque no tenemos del todo la certeza arqueológica de que fue Tutmosis, las pistas parecen todo apuntar a esto. Y pensemos de esta manera: así como Jesús y Barrabás fueron comparados en cierto momento y dados a elegir, lo mismo pasó en Egipto. Dios le dijo a Moisés: tú serás como Dios para el faraón. Moisés iba representando a Dios literalmente. Era el representante de Dios en la tierra, porque Dios le dijo: tú vas a ser como Dios para el faraón. Pero ¿quién era el faraón? El faraón era Dios, era el Dios Tot, era la palabra creadora hecha carne. Entonces Moisés iba representando a Cristo y el faraón estaba representando al anticristo. ¿Por qué? Porque se puso en el lugar de Cristo, oponiéndose a Cristo. Eso es lo que podemos ver, y ahí es como Dios le rompió la cabeza a Leviatán en Egipto, que en ese momento estaba mostrando el máximo esplendor de la apostasía cainita y camita. Entonces,
hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver más acerca de la mitología egipcia y cómo todos estos conceptos herméticos nos van a llevar a desmontar algo que está sucediendo incluso dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a desenmascarar una apostasía, la infiltración de conceptos paganos en la adoración.